reír con el que ríe, sentir con el corazón los problemas de los hermanos y llevar las cargas de la iglesia ante el trono de Dios. Y buscar el equilibrio en las múltiples relaciones con los seres humanos y con todas las personas. Es también espiritual, porque los intereses que se sirven no son de la carne, sino del espíritu. No son temporales, sino eternos. La visión espiritual es básica e indispensable, porque de otro modo se va al fracaso. El pastor debe vivir en comunión con Dios para crecer en el poder espiritual y autoridad. Y debe ser un ejemplo para la grey y tener buen testimonio de los de afuera y de su grey. Y finalmente, el trabajo del pastor es asimismo físico, porque la salud del pastor es importante. En el desarrollo de sus responsabilidades, algunas veces tendrá que caminar si no tiene carro, visitar lugares difíciles y controversiales, ver que todo el templo esté en orden. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos de ustedes saben si se limpió la iglesia o no se limpió la iglesia? ¿Cuántos de ustedes saben si las bancas fueron limpiadas o no fueron limpiadas? ¿Cuántos de ustedes saben cuánto se gasta para comprar los desinfectantes, el cloro, semanalmente? ¿Cuántos? El pastor sí sabe cuánto, porque el pastor está allí y el pastor viene. Si ustedes no vienen a hacer la limpieza, el pastor viene a limpiar. Las bancas están limpias gracias a que el pastor y unos hermanos vienen a hacerlo. Ese es el trabajo físico. Aun cuando el pastor esté enfermo, viene a trabajar. Con mi parálisis facial he venido a predicar y estoy predicando. Aún estando con alguna calamidad, siempre estaré presto y dispuesto a hacer la soberana voluntad de Dios. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿habrá otro trabajo igual? ¿Habrá otro trabajo igual que el que realiza un pastor? Mucha razón tiene el apóstol Pablo cuando nos exhorta diciendo lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Cuántos les agrada trabajar en la obra del Señor? ¿A cuánto les agrada venir a la casa del Señor? ¿A cuánto les agrada cuando los exhortan? ¿A cuánto les agrada cuando lo disciplinan? ¿A cuánto les agrada cuando el mensaje es dedicado? Cuando el mensaje le llega. Alguien se me acercó en otra iglesia, después de haber terminado el mensaje. Esta persona se me acerca y me dice: pastor, ¿el mensaje fue dedicado para mí? Amada hermana, si el mensaje fue dedicado para usted, recíbalo con amor. Pero el mensaje fue predicado para toda la iglesia, porque hay muchos que están en la misma condición que usted está atravesando. El pastor no debe perder de vista la remuneración celestial. En las horas de desaliento, de incomprensión,
y de lucha, él debe tener a su memoria las palabras del apóstol Pablo en Primera de Pedro 5:4. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En esta época de avances tecnológicos costosos, todavía es indispensable y útil la paciente y abnegada, amorosa y optimista labor del siervo de Dios, del muchas veces incomprendido pastor de almas, el muchas veces vituperado y maltratado, que muchas veces ni siquiera le dicen gracias. Ser pastor es ser llamado con divina vocación, es recibir santa unción del Espíritu Sagrado, es vivir muy consagrado a las cosas del Señor, es practicar el amor, la paciencia, la humildad, es predicar la verdad con entusiasmo y valor. Quienes piensen que el pastorado es muy fácil de llevar, ese no sabe observar. Lo que se requiere es cuidado, pues solo él es llamado para servir de pastor. Que todos saben mejor lo que es sufrir desconsuelo, lo que es trabajo y desvelo, lo que es tristeza y dolor, decía un poeta. El pastor, amados hermanos, predica la palabra de Dios, pero también tiene que dar exhortaciones a través de lo que la enseñanza y Dios le pone en el caminar. Leía una anécdota de un pastor que decía lo siguiente: el fracaso del pastor. Un pastor en un lugar lejano, en un pueblito donde no había mucha gente, comenzó a predicar y comenzó a fundar una obra en ese lugar. Había orado mucho, había ayunado, pero ese día, en ese primer culto, solamente asistieron 2 niños y 2 jóvenes. El pastor, preocupado, le decía al Señor: ¿qué hago? Y el Señor lo animó a predicar. Y el pastor comenzó a predicar a esos 2 niños y a esos 2 jóvenes. Mientras estaba predicando, vio que a la iglesia entraba un hombre andrajoso, mugroso y con una soga. Y siguió predicando. Luego vio que una pareja se sentó atrás en los últimos asientos. Y el pastor siguió predicando. Cuando el pastor terminó su predicación, hizo el llamado, hizo lo que todo pastor hace: orar por las almas. Pero nadie alzó la mano, ni nadie dijo: yo quiero reconocer a Cristo. Se terminó el culto y el pastor se dirigió a su casa. Mientras iba a su casa, 2 hombres lo asaltaron al pastor. Se le llevaron el bolso donde llevaba su Biblia y unos centavos. Llegó a su casa a conversar con su esposa y le dice: mi amor, este ha sido el peor día de mi vida, un día frustrante. Solo tuve 2 niños y 2 jóvenes, un andrajoso y una pareja que escucharon. Y por último, me asaltaron antes de venir a mi casa.
Pasaron 5 años y el pastor con su congregación que había crecido y se celebraba el día del pastor, hizo referencia sobre lo que le había pasado hace 5 años, cuando el pastor se refería a aquel andrajoso que había entrado con una soga. Lo detiene alguien porque alza la voz y le dice: pastor, permítame hablar. Y el pastor le dice: hermano, hable. Era un prominente empresario de ese pueblo. Y le dice: pastor, yo era ese andrajoso. Yo era ese hombre vago. Ese día había decidido ahorcarme y la soga se me rompió. Y salí a comprar una soga y vi la iglesia abierta y entré, pastor. Y ese día me convertí. Hoy soy un empresario y asisto a su iglesia. Mientras hablaba este hombre, otro alzó la mano. La pareja de esposo alzando la mano y diciendo: pastor, nosotros éramos esa pareja que entramos, diciendo que era la última vez que veníamos a una iglesia porque nos íbamos a separar y a divorciar. Nuestros hijos estaban pequeños. Pero pastor, ese día, por su mensaje, nos reconciliamos y buscamos de Dios. Y ahora somos una familia unida buscando el rostro de Dios. No terminaban de hablar. Y el que estaba recibiendo a las almas en la puerta le dice: pastor, yo también quiero hablar. Y el pastor le dice: hable, hermano. Pastor, yo quiero decirle a usted que yo fui uno de esos 2 ladrones que le robaron. Mi compañero lo mataron a 2 cuadras donde usted lo robaron. Y yo llevaba la bolsa. Y en la bolsa usted llevaba una Biblia. Esa Biblia me sirvió porque me convertí, pastor. Y eso yo estoy aquí en la iglesia. El mensaje frustrado del pastor, el fracaso del pastor. Amados hermanos, la Biblia me enseña que Dios hace una obra perfecta en el tiempo perfecto. Las palabras del Señor no regresan vacías. Y el ministerio pastoral es eso. Predicar aunque haya una sola alma. Predicar aunque no haya nadie en la iglesia. Porque allá afuera muchos escucharán este mensaje. El pastor debe predicar la palabra de Dios. La herramienta principal del pastor se llama la Biblia. Y su actividad central es exponerla con amor, autoridad de parte de Dios. Él es el orador de las verdades divinas. No puede inventarse un mensaje ni alterarlo, porque lo recibe del Señor y se lo da a la grey. Su autoridad viene primeramente de que ha sido llamado por Dios y luego de que predica el mensaje de Dios. Hay una necesidad muy grande de que los hombres, y de un modo particular los cristianos, escuchen la palabra del Señor, porque esta es la mejor guía que hay para la conducta y las relaciones humanas. Es el alimento sólido y adecuado para el crecimiento espiritual de una vida. El rey David sabía esto
por experiencia. Cuando escribió el Salmo 119, versículo 105, que dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en el Salmo 19, versículo 7, dice David: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Jesús también era consciente del ministerio santificador de la palabra, y por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Las palabras del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, son también pertinentes en este punto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El sabio mensajero, si nosotros pudiéramos entender, si manejamos las escrituras bien, si las practicamos bien, si las expresamos bien, y si también la entendemos, vamos a ser perfectos. Es decir, completo y enteramente preparado para toda buena obra. Los pastores que desarrollan un ministerio apegado y fiel a la Biblia son una bendición para sus iglesias. Pero aquellos pastores que solamente se dejan guiar, según ellos, por la unción del Espíritu, y no preparan su mensaje, sino que ponen el dedo y esto es lo que voy a predicar. Yo podría llamarlos a esos pastores, pastores asalariados. Porque hay pastores asalariados. También hay pastores que realmente quieren hacer la voluntad de Dios. En el libro de Ezequías se habla sobre esto. Pastores asalariados que solamente van a pastorear una obra cuando le dicen ¿cuánto hay? Si hay tanto, pastoreo, de lo contrario no. El Señor no nos llamó a predicar en una iglesia, a pastorear una iglesia y a preguntar cuánto hay. Pero sí nos agradaría ver cuántas personas hay en la iglesia. ¿Cuántas almas hemos ganado para Cristo? ¿Cuántos amigos hemos invitado en el mensaje dominical? Dios quiere que usted y nosotros entendamos esta palabra. El predicador se apoya en la Biblia y se sentirá apoyado por Dios cuando realmente busca su rostro. El pastor trabaja para la eternidad. No trabaja porque quiere recibir un sueldo. Y aquí tengo a mi hermana Virginia. Ella sabe. Ella es la que nos hace la contabilidad de los ingresos y egresos. Cuando usted quiera, acérquese a ella y pregúntele. Estamos en contra. El pastor, gracias. Si come o vive, gracias. Si está enfermo, gracias. Hermanos,
El pastor trabaja para la eternidad. El pastor verdadero, por supuesto. Este pastor, en cualquier otro trabajo, se trabaja para el bienestar futuro personal. Pero en el ministerio cristiano se trabaja para la eternidad. La razón es que el propósito principal del siervo de Dios es ganar almas para el reino de Dios. La siembra espiritual que hace el pastor en este tiempo dará su cosecha preciosa en la eternidad. Un médico puede curar el cuerpo, pero un siervo de Dios, un pastor realmente trabaja para salvar almas y cuidarlas de ellas. Un ingeniero no puede construir una casa material aquí en la tierra, pero un pastor de almas nos ayuda en la edificación de la vida espiritual. El escritor sagrado en Hebreo nos dice que los pastores velan por vuestras almas, como quienes tienen que dar cuenta. Esta es la preocupación constante del pastor. El buen pastor vela por sus ovejas, por su rebaño, que estén bien alimentados para que su crecimiento espiritual sea factible. Quizás algunos me dirán, pastor, hay hermanos que no vienen a la iglesia, hay hermanos que están pasando y usted no los ha visitado. Sí los he visitado. Y yo tengo testigos de que sí los he visitado. 2, 3 veces los he visitado, los he animado. Pero hay hermanos que tienen problemas espirituales, que es lo que le está impidiendo venir a la iglesia. Nada puede impedir que venga a la iglesia. Ni enfermedad. Dice el Señor en su palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo majestuoso, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No me venga a decir, la iglesia está vacía porque usted no visita a los hermanos. No, hermano, sí los visito y sí los he visitado. Una cosa es tener amor por Cristo y otra cosa es tener su conciencia llena de cosas que no son agradables delante de Dios. Usted puede decir, yo voy a la iglesia una vez al mes o cuando yo puedo. Hay algo que usted debe entender. Hay 2 cosas que usted debe de comprender: lo imprescindible y lo necesario. Lo necesario, usted puede dejar de hacerlo, pero lo imprescindible, eso no puede dejar de hacerlo. ¿Qué es necesario y qué es imprescindible? Es necesario que usted coma, es necesario que usted trabaje, es necesario que usted se bañe, es necesario que usted se cambie de ropa, es necesario que usted tenga una familia, es necesario. Pero usted puede dejar de hacer eso necesario. Pero lo imprescindible, usted no puede dejar de hacerlo. ¿Qué es lo imprescindible? Imprescindible que usted deje de respirar. Deje de respirar a ver qué le pasa. Y le pregunto, ¿quién le da a usted el oxígeno y el aire para respirar? Dios. Entonces Dios debe ser imprescindible en su vida. Si Dios es imprescindible en su vida, usted no puede objetar y usted no puede decir, estoy enfermo. Cuando la Biblia me dice, vengan a mí todos los que están enfermos, trabajados, cargados, cansados,
que yo los haré descansar y les sanaré. Usted no va a esperar la sanidad allá. Usted tiene que esperar la sanidad en busca, usted tiene que buscar. Recuerde el pasaje cuando el Señor estaba pasando por un lugar y había ahí tirado un ciego llamado Bartimeo. No veía, no podía ver, pero sí podía oír y hablar. Bartimeo escucha que iba a pasar Jesús. Jesús sabía que Bartimeo estaba ciego, pero Jesús quería que Bartimeo se lo diga. Cuando Bartimeo comienza a gritar desgarradoramente: ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! ¡Jesús! Los discípulos le dijeron a Bartimeo: cállate, no hagas bulla, guarda silencio. Bartimeo le dijo: ¡Jesús! Y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver, Señor, quiero ver. Y Jesús le dice que lo ha sanado. Tu fe te ha salvado y te ha sanado. Si queremos ser sanados, tenemos que buscar el rostro de Dios. Y aquí está la iglesia. Venga y venga a ver su milagro. Pero no lo espere allá, sino venir a la casa de Dios. Cuando Dios dice a través del salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El ministerio pastoral, amados hermanos, el pastorado es un trabajo, pero hay algunos que piensan que el pastor no trabaja. Por ahí hay algunos que dicen: no, el pastor es vago, el pastor no hace nada. El pastor se llena ahí, está gordo porque come de las ofrendas y de los diezmos de la iglesia. Si usted supiera cuánto entra en las ofrendas, que solo los domingos las recogemos, porque no se puede. Martes ni jueves no se recoge ofrenda. ¿Cuánto tenemos que darle al músico? ¿Cuánto tenemos que darle porque nos está enseñando a alguien para que aprenda la guitarra? Si entran $25 dominicalmente, 20 le damos al músico y quedan 5 para comprar cositas que necesita la iglesia. El pastor no trabaja, el pastor es vago, el pastor no hace nada porque no me visita. Hay una broma sobre esta opinión errónea. 2 muchachos colegiales estaban conversando amistosamente. Uno le dice al siguiente: mi papá trabaja como carpintero. ¿Y el tuyo en qué trabaja? El otro le contesta: oh, mi papá no trabaja. ¿Por qué no trabaja? Porque mi papá es pastor. Si los niños piensan así, ¿cuánto más los adultos? Es interesante observar esto, amados hermanos, que cuando el Señor llamó a algunos para su ministerio, a estos siervos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Él siempre llamó a las personas que tenían ocupaciones. Dios siempre llama al ocupado, no llama al vago. Dios no le gusta a los vagos, porque la Biblia dice: aquel que no trabaje, que no coma. Dios jamás va a llamar a un vago para el ministerio. Yo recuerdo cómo me llamó el Señor a mí. Yo estaba terminando ya mi internado y el Señor me tocó de una manera muy especial y me puso entre la espada y la pared. La Biblia, una beca. ¿Qué quieres? ¿Servirme o hacer tu voluntad? Si yo hubiera decidido, a lo mejor tuviera
Un edificio de 10 pisos, 50 carros, 50 mujeres, qué sé yo, pero tuviera mi vida perdida y a lo mejor ya no ni existiera. Pero Dios me hizo llamado y no estaba vago, estaba trabajando. Dios siempre va a llamar a personas ocupadas. Cuando llamó a Pedro, a Pablo, a Juan, a todos sus discípulos, cada uno de ellos estaban trabajando. Dios siempre va a llamar a personas ocupadas. Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Amós estaba arando en el campo. Pedro y Juan estaban echando las redes en el mar porque eran pescadores. Mateo estaba sentado a la mesa de los tributos públicos. En las filas militantes del ejército de los servidores de Cristo no hay lugar para los vagos. No hay lugar para los indolentes. El pastor es un hombre que se mantiene ocupado en el servicio de Dios y de los hombres. Decíamos que el ministerio de un pastor es múltiple. En el corazón de su trabajo está el ideal del servicio. Precisamente la palabra ministro, eso es lo que significa un servidor. Y esto es lo que sigue el ejemplo del Señor y del Maestro. Cristo Jesús dijo lo siguiente en Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45, Jesús dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entre las muchas responsabilidades del pastor están estas: consolar, exhortar, visitar, enseñar y predicar el Evangelio. El ministerio del consuelo es muy necesario. Muchas personas se encuentran tristes, tienen problemas. El siervo del Señor puede ir a visitarlos y darles bálsamo de las promesas divinas. Para cada sufrimiento hay una enseñanza confortante. El camino del hombre se abre por el valle de sombra, pero la luz del cielo lo alumbra. El rey David, que disfrutaba de la dulce comunión con Dios, sabía esto por experiencia. Salmos 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado infundirán aliento. La exhortación es también necesaria. Exhortación, amados hermanos, es reprender con la palabra de Dios. El engaño es cuando lo llamamos la atención a alguien sin utilizar la palabra de Dios. Exhortar es animar al hermano, pero con la palabra de Dios. Y eso es lo que debe hacer el pastor. El pastor debe reprender al pecador en el nombre de Dios, sea creyente o no. Santiago 5:19 dice lo siguiente. Santiago 5, 19 y 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En tercer lugar, la recompensa del pastor.
¿Qué experimenta? ¿Qué recibe el pastor por servirle a Dios y a los hombres? Miren, amados hermanos, un pastor siempre va a sufrir. Va a sufrir en su ministerio porque será mal entendido. Habrá un grupo que escuchen y que acepten, otros no. Porque no todo va a ser favorito. No todo el mensaje le va a llegar. A no todos le va a agradar como el pastor habla. El apóstol Pablo conocía esto muy bien. De modo que exhortó al joven Timoteo y le dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, lo siguiente. Segunda de Timoteo 3, 2 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El pastor debe estar preparado pues para sufrir. Algunas veces sufre el desprecio de los incrédulos y también la incomprensión de los hermanos de la fe. No siempre se le juzgará bien, pero aún así debe perseverar y el Señor estará a su lado para ayudarlo y fortalecerlo. Sin embargo, en el ministerio hay muchas cosas buenas. Y podemos decir que el pastor tiene su recompensa aquí en la tierra y después de la tierra, allá en el cielo. Hace años atrás, un amado hermano se iba a los Estados Unidos. Le estoy contando hace unos 25 años atrás, 20 años atrás. No tenía vehículo, mi vehículo se me lo robaron. Y este amado hermano me llamó para que haga una consejería con él y su esposa antes de irse a los Estados Unidos. Era en la Alborada. Yo acudí a las 8 de la noche. Cuando me di cuenta, eran las 1 de la mañana. 1 de la mañana por la Alborada. Ya no había colectivo. Carro había, pero en mi bolsillo solamente tenía $2. ¿Qué hago? 1 de la mañana. Y el hermano seguía conversando conmigo. Pastor, mire, pastor, venga que quiero enseñarle algo. Venga acá afuera, vamos. Y me llevó a un patio. Pastor, mire ese carrito que está ahí. Está bonito. Tome, aquí está la llave. Vea, préndalo. A ver si funciona. Prendió el carro. Pastor, Dios puso en mi corazón: ese carro es suyo. Se me salieron las lágrimas, hermano. Era la 1 de la mañana. Dios me envió en un carro a mi casa. Gracias a Dios, Dios siempre me ha bendecido. Y me seguirá bendiciendo. Donde quiera que esté. Habrá momentos difíciles, sí, hermano. Habrá incomprensión, sí, hermano. Yo recuerdo esto. Terminando de predicar un día en una iglesia, una hermana se paró allí y me dijo lo siguiente: lárgate, porque no has hecho nada aquí en la iglesia. Lárgate. Y yo no le dije nada. Como no le dije nada, me esperó allá afuera. Y tenía una roca, no una piedra, era una roca, que me la quería tirar encima. Y estaba al lado de mi carro. Le dije: hermana, Jesús dice: aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Si usted quiere lanzar esa roca, láncela, hermana, y láncela a mi carro o láncemela a mí. Pero permítanme subir a mi carro que me voy a comer. Y me fui. Luego hablé con el hijo: pastor, perdone a mí. No, yo ya la perdoné.
Si le siguiera contando, nos quedamos aquí hasta mañana. El ministerio pastoral tiene su recompensa aquí y en el cielo. En el cielo, por supuesto, la salvación, la vida eterna, que el pastor gozará plenamente en el cielo, no es una recompensa a su trabajo, pues la Biblia nos dice que somos salvos por gracia. Pero al mismo tiempo, es cierto que el Señor sabrá recompensar a los suyos en la eternidad por el trabajo fiel que desempeñaron para el Señor en la tierra. Gran parte de la cosecha de lo que el pastor siembra aquí, ahora no lo recibirá, sino hasta que se encuentre en la presencia de su Señor y Maestro. Por eso, Él anima a su vida y en su obra. Lucas capítulo 19, versículo 17, dice lo siguiente. Lucas 19, 17. Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El apóstol Pablo estimula a Timoteo escribiéndole estas palabras. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te he dicho y el Señor te dé entendimiento en todo. Segunda de Timoteo 6, 7, 11 y 13. Dice lo siguiente. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El apóstol Pedro dice en primera de Pedro 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gracias, amados hermanos. Hoy se celebra el Día del Pastor. Y gracias por aquellos que me mandaron un mensaje y que me dijeron, feliz día, pastor. Gracias por aquellos que se recordaron. Y gracias por aquellos que no se acordaron, pero que quizás el año que viene se recuerden. El último domingo de octubre no se celebra el Día de las Brujas, ni tampoco el Día del Escudo. Es el Día del Pastor. Que Dios bendiga sus vidas, ahora y siempre. Amén. Vamos a cantar las últimas alabanzas y a recolectar las ofrendas. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa,
Tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no puedo escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso puedo escalar. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento la paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento la paz, siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento la paz, yo siento gozo, yo siento la paz, siento el amor que Dios me da. Al Rey, Hosana al Rey, aleluya al Rey, Hosana al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha enseñado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha unido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana al Rey, aleluya al Rey, Hosana al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha unido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana al Rey, aleluya al Rey, Hosana
Ores un día en la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, de mi alma, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Oramos, hermano. Amado Padre Celestial, una vez más nos acercamos ante tu trono para darte la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por las ofrendas, por tu palabra, por las alabanzas, por tu iglesia. Señor, acompáñanos a nuestros hogares con tu cuidado, con tu bendición, con tu protección. Que en el inicio de esta nueva semana tu amor y tu misericordia nos acompañen. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos.